Doctora, sea bienvenida nuevamente a la actividad. Muchas gracias por estar aquí. Le cedo los minutos. Pues buenos días y bienvenidos a todos. En realidad, hoy nuestro segundo día de capacitación, de actualización, tiene que ver con un catálogo de puestos, tiene que ver con la estructura organizacional, que si bien es cierto estamos hablando de instituciones pequeñas, medianas y grandes, también es cierto que todos debemos llevar un orden para poder ejecutar nuestras tareas en tiempo y forma, pero sobre todo con esa intención de que haya un respeto respecto de nuestra estructura organizacional y obviamente de nuestros perfiles. En este sentido, la competencia general de nuestro curso es que al término del mismo, ustedes puedan analizar las relaciones de trabajo. Si ustedes analizan esas relaciones, obviamente identifican las líneas de autoridad, quién está por encima de ustedes, quién está por debajo dentro de la estructura, pero sobre todo nosotros vamos a proporcionarles en este curso la parte de las herramientas, aquellas que sean necesarias para optimizar las tareas que les hemos encomendado a todo el personal. Si bien es cierto también las tareas, algunas son complejas, también es cierto que las más fáciles tienen su chiste para poder ser ejecutadas. Entonces, nosotros vamos a llevar a cabo durante estos minutos todo lo que se refiera primeramente a cómo hacer, diseñar, estructurar un catálogo de puestos. Y entonces, vamos a empezar por dar su definición. Miren, hacer un catálogo de puestos es toda una metodología. Quiere decirles que hay N número de autores a nivel general de varios países que hablan de ese diseño, que hablan del análisis de puestos. Nosotros hemos tratado de rescatar lo más sencillo, lo más comprensible, para que ustedes puedan hacer uso de esta información de la manera más amigable. Por lo tanto, el catálogo de puestos es un documento, es un catálogo, obvio, es un documento en donde yo voy a describir toda la naturaleza de los puestos de trabajo. Aquí la equidad de género tiene muchísimo que ver, porque ese catálogo de puestos, hoy en día, con tantos avances, pues obviamente cualquier tipo de persona. Perdón, no se ve ninguna presentación. ¿No se ve? Y lo que pasa es que como está muy pesada y nos las acaban de enviar, no la hemos podido descargar, pero en un momento se las presentamos. Ah, ok, gracias. ¿Quieren que siga o me freno tantito en lo que la descargan? Si gusta continuar para aprovechar el tiempo, doctora, y de todas maneras, si usted nos los permite, les compartimos esta presentación a los participantes. Por supuesto que sí, por supuesto. Gracias. Entonces, estábamos nosotros hablando de que ese catálogo de puestos es un documento que analiza esencias de trabajo, pero hay dos factores importantes que tenemos que llevar acá. Una es eso de la equidad de género, en donde cualquier trabajo podría ser ofertado a cualquier tipo de persona, hombre, mujer o perteneciente a la comunidad, y la igualdad retributiva. Aquí esta igualdad retributiva ha sido un tema realmente fuerte, complejo y difícil de solucionar todavía en México respecto a lo que puedo ganar como hombre, puedo ganar como mujer, puedo ganar como comunidad. Entonces, el catálogo de puestos hoy en día ha sufrido un cambio en donde todos tenemos la oportunidad de poder accesar a cualquier puesto sin distingo, pero eso sí con una retribución igual entre todos. Entonces, ese documento es la esencia del trabajo, refleja un contenido real del puesto, ¿sí? Hay homogeneidad en su descripción y obviamente todos los conceptos utilizados durante el proceso, obviamente tienen una abstención en los juicios de valor. Estos juicios de valor tan vituperiados también, en donde todos nosotros hemos tenido problemas en algún área de trabajo por el hecho de no tener esa igualdad y esa equidad
a la hora de mencionar un puesto de trabajo. ¿Qué es lo que va a hacer el catálogo? A decírnoslos y a decirnos exactamente todo lo que debemos hacer con el dinero y con el género. Existe otra función, muchachos, que es la que nos ofrece este catálogo de puestos, que es el que conozcamos el organigrama jerárquico. Miren, regularmente cuando nosotros vamos al curso de inducción, una vez que hemos sido contratados, a veces lo que menos nos enseñan es el organigrama jerárquico y difícilmente lo tenemos nosotros en un catálogo de puestos. ¿Por qué? Porque el catálogo regularmente, o por lo menos en mi experiencia, lo que presenta es las funciones que voy a hacer, ¿sí? La tarea que voy a ejecutar. Pero ahora el organigrama es una obligación que tiene el catálogo de puestos a la hora de mostrar el documento a los ya contratados. Entonces ahí ese organigrama, ¿sí?, nos presenta sobre todo la funcionalidad de todos los puestos de trabajo y sobre todo la observación de en qué ubicación me voy a encontrar. Entonces, esta organización y el reparto de responsabilidades forman parte del documento. Por consecuencia, nosotros podemos ubicar el desarrollo de los procesos de incorporación del personal más eficaz, del más efectivo, o el que se acerca mejor a los perfiles y a las necesidades de la organización. Ahora bien, el catálogo de puestos es muy útil, tiene una gran utilidad en cualquier organización, porque aquí, fíjense ustedes que cuando estamos hablando de una brecha salarial, estamos hablando de que hace muy poco fui a una conferencia en donde un especialista, un laboralista, hablaba de que todavía hay una brecha muy grande, por lo menos entre hombres y mujeres, y qué decir de la comunidad diversa. En este sentido, un catálogo de puestos de trabajo, además de que intenta disminuir la brecha salarial entre los diferentes géneros. También es importante pensar que este documento ordena y actualiza la estructura, además de aclarar la misión, las responsabilidades de los puestos, sobre todo porque cuando hablamos de un catálogo de puestos, de lo que se trata es de evitar confusiones o duplicidades. Miren, han sido tantas las organizaciones obesas a las que nos hemos enfrentado, que hoy en día, si nosotros le metemos lupa a las estructuras orgánicas y luego la queremos hacer converger con un catálogo de puestos, resulta que existe un paralelismo de funciones impresionantes, aunque la nómina no requiera de tanta gente haciendo lo mismo. Obviamente, si cuando estamos hablando de que los puestos de trabajo son 10 ejecutando la misma tarea por necesidades de la organización, ¡ay, no hay problema!, ¿no? Es un mismo puesto de trabajo descrito en el catálogo para el número de plazas que se pueden abrir en la contratación. Pero nos hemos encontrado que en los catálogos de puestos también existe paralelismo a la hora de describir algunos puestos que sin ser los mismos, ¿sí?, a la hora de que vemos las tareas a ejecutar, resulta que sale exactamente igual. Lo único que han cambiado es el nombre del puesto. Y aquí es donde hablamos de esa ordenanza y de esa actualización de esa estructura, ¿sí?, en convergencia con el catálogo. Por lo tanto, la utilidad del catálogo es de ordenamiento, es de actualización, es de organización, pero sobre todo, y perdónenme que sea tan incisiva, el catálogo de puestos quiere disminuir la brecha salarial, ¿sí? Que todos ganemos lo mismo dentro de un puesto de trabajo con independencia del género. En esa conferencia que fui, decía la ponente que más o menos estábamos hablando de que el 52% hacia 2023 de los trabajos perfectamente remunerados y declarados oficialmente ante las diferentes dependencias de seguridad social son mujeres que, a pesar de tener el mismo puesto de otro tipo de género, no se gana lo mismo. Dicho sea de paso,
esta brecha se ha querido, ¿sí?, disminuir ahora con algunas leyes, ¿sí? Pero esas leyes han manejado la equidad de género desde el punto de vista de la posesión de un puesto, mas no sabemos si realmente esa brecha salarial también se ha disminuido a la hora de la contratación en este tipo de equidad de género. Por lo tanto, yo voy a tener varias fases para poder hacer un catálogo de puestos. Son fases de procedimiento, ¿no? Entonces, yo puedo hacer, fíjense bien, yo puedo hacer converger mi catálogo de puestos con lo que anteriormente he descrito dentro del análisis de puestos. De hecho, yo estoy vaciando mi análisis de puestos a un catálogo. Y por lo tanto, no hay muchísima diferencia entre los procedimientos que hice con el análisis para llegar al catálogo. Sin embargo, también existe una breve metodología. Repito, hay N número de metodologías que hablan de lo mismo, sin embargo, hemos seleccionado la más amigable. Vamos a ver las 5 fases de las cuales estamos hablando. Y empezamos. Existe una primera fase, que es la planeación de la organización. Obviamente, nosotros cuando hablamos de planeación, el catálogo de puestos también tiene que hablar de una planeación estratégica y de una planeación táctica. ¿Por qué? Porque la resiliencia a la que nos han obligado a comportarnos como personas que somos aspirantes a contratación, no nos permite a veces hacer una planeación estratégica a la hora de realizar el catálogo de puestos. Tendríamos que hacer una división entre si en una primera fase voy a planear, obviamente, cómo funciona la empresa en el aquí y en el ahora y cómo puede funcionar en el futuro a través de una planeación estratégica. Entonces, desde ese punto de vista, si el catálogo de puestos de trabajo va a planear en principio lo que necesitamos aquí y ahora a través de una planeación táctica. Es decir, cómo funciona la empresa en estos momentos, cuáles han sido las pautas a seguir en la organización, qué es lo que requiere, qué necesidades ha reflejado dentro del curso de un año fiscal, por ejemplo, un año completo, y con ello hacer los ajustes necesarios en el catálogo. Esto a la hora de que estoy haciendo el catálogo. ¿Hasta aquí alguna pregunta o comentario? Bien, tenemos una segunda fase a la hora del procedimiento. Es el diseño de lo que ya hice en la parte del análisis, que lo único que voy a hacer es vaciar esa información a mi catálogo, en donde yo ya tengo un cuestionario o encuestas respecto a los puestos de trabajo que se van a ofertar o que ya están en posicionamiento. Entonces, aquí, todo lo que se plantea se debe adecuar a las necesidades del proyecto. ¿Por qué, muchachos? Porque resulta que una cosa es que yo haya aplicado mis instrumentos de campo para saber cómo está ese análisis de puestos o cómo se ejecutan las tareas. Y otra cosa es que yo decodifique estas herramientas y luego dé resultados. Y perdón, pero los resultados a veces no son como yo los espero. A lo mejor yo esperaría que la persona que está haciendo la nómina de la organización sea una persona que mecánicamente alimenta Excel, alimenta Access, alimenta cualquier programa y por consecuencia saca los resultados pertinentes de lo que voy a erogar en la nómina cada quincena. Pero eso pues que mecánicamente pues se hace quincena con quincena para quien tiene esa responsabilidad. Pero resulta que cuando yo aplico el cuestionario, el resultado a veces no es tal. ¿Por qué? Porque los resultados de haber ejecutado una tarea los tengo que adecuar, en el caso de las nóminas, quincena por quincena, acorde a las necesidades de la organización y de lo que haya pasado en el transcurso de esa quincena. Entonces,
una simple tarea, bueno, ni tan simple, no ninguna tarea es simple, pero una tarea como el hecho de alimentar la nómina y dispersar luego los recursos, a lo mejor, ¿sí? Necesita un ajuste antes del día 30. ¿Por qué? Porque antes del día 30 pudieron pasar en el número de situaciones en donde o tuve que contratar personal de más por temporada o porque existe una necesidad de cobertura del servicio más amplia en esa quincena, ¿sí? Sobre todo en épocas de catástrofes naturales, como ahorita, ¿no? Sobre todo en épocas de terremotos, en donde a lo mejor lo que tengo que hacer es ampliar un poquito la cobertura y a lo mejor la nómina no son 14 empleados, sino van a ser ahora 15. Entonces, ese ajuste se tiene que hacer antes del día 30. O a la inversa, yo necesito en esta segunda fase, de acuerdo a lo que los resultados que me dieron las herramientas como cuestionarios e encuestas, no, a lo mejor lo que debo hacer es reajustar la nómina para poder hacer uso de ¿qué? De los recursos que de alguna manera no sean subejercidos, ¿no? Sino que los pueda yo optimizar acorde a las necesidades de la institución. Entonces, en resumen, la segunda fase habla del resultado de las encuestas aplicadas, en donde yo voy a adecuar esos resultados a las necesidades de mi proyecto, ¿no? Entonces, pues esto se puede volver consuetudinario y a lo mejor cada año, en la misma época de lluvias, vuelvo a tener otra cobertura más amplia, puedo dar más desayunos, puedo dar más comidas en comedores comunitarios, puedo hacer uso de la optimización, sobre todo de los recursos. Pero eso va a ser el resultado que me van a dar a mí, el estudio de campo. ¿Algún comentario hasta aquí? Seguimos. Existe una tercera fase del procedimiento de ese catálogo, ¿no? Bueno, sí. ¿Sí? Es que no sé dónde está mi radio. ¿Sí me escuchan? Ok. Tercera fase. Cuando nosotros hemos realizado los envíos de cuestionarios, cuando hemos hecho face to face la entrevista, cuando los he mandado por correo y me los regresaron, o simplemente cuando el hecho de que yo haya aplicado un cuestionario o una entrevista la haya yo grabado, empieza la decodificación de los datos. Pero esa decodificación va a tener que ser contrastada con lo que les llamamos el focus group, que no son otra cosa más que la reunión de algún tipo de grupo en específico que de manera personal me va a confirmar lo que yo di como tendencia o como resultado final de los documentos que yo apliqué como entrevistas o encuestas o cuestionarios. El focus group lo puedo yo seleccionar de manera aleatoria o de manera puntual. Aquí de lo que se trata es que si yo quiero ratificar, confirmar lo que se dijo en esas entrevistas o en esos cuestionarios, yo necesito realizar una sesión de focus group en donde todos los puestos de trabajo van a ser entrevistados, aunque sea por un pequeño número de personas. Lo máximo sería que yo hiciera un focus group con todos los del área, ¿no? Pero a veces yo no puedo distraer a tantas personas del área para poder confirmar lo que ahí se dice, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hay alguna pregunta en donde yo haya hecho uso de, usted aplica durante una jornada de 8 horas las 20 consultas médicas. Y entonces cuando yo estoy face to face con algún participante del focus group, a lo mejor el médico o las personas nos dicen, no, la verdad es que eso dice el reglamento, pero en realidad no podemos una jornada atender a 20. Atendemos cuando mucho a 10. Ah, caray, ya me cambió la dinámica. Ya me cambió lo que yo estaba esperando, de una confirmación
de las 20 consultas que se están dando. Y aunque uno quisiera, hay instituciones tan grandes, que aunque uno quisiera controlar absolutamente a todo el personal respecto de su tarea, la verdad es que ni nos da el personal ni nos da el tiempo para estar, obviamente, de detectives. Pero el focus group sí me va a decir la verdad, porque lo estoy enfrentando, lo estoy entrevistando y estoy contrastando lo que me respondió la mayoría contra lo que yo estoy viendo de viva voz y lo que estoy escuchando. Esta fase es determinante. No se trata de conformar, de contrastar o de confrontar a los equipos de trabajo. No se trata de eso. Se trata solamente de confirmar lo que se dijo en las encuestas. Confirmar lo que contestaron en el cuestionario y que yo tengo unos resultados, pero ellos tienen otros datos a lo que los entrevisto. Y ahí es cuando yo debo hacer uso de mi criterio para poder hacer otro tipo de análisis que me permita mejorar lo que describe el catálogo de trabajo, del puesto de trabajo, ¿no? Entonces, esto es importante. Si bien es cierto, a lo mejor el área nada más tiene a 3 personas, al área que ya analicé las herramientas, bueno, pues nada más selecciona uno para que me confirme si lo que dieron como resultado en las entrevistas, lo que salió, es verdad o no, ¿no? Sin confrontar a nadie, simple y sencillamente para mejorar lo que dice nuestro catálogo. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Comentario. Nos vamos a la cuarta fase. La cuarta fase para la elaboración de nuestro catálogo es un análisis situacional para validar los resultados. Yo ya tengo aquí mis documentos, tengo las herramientas contestadas, tengo incluso el análisis que ya hice de los resultados obtenidos, de las respuestas dadas. Y entonces lo que voy a hacer es el análisis situacional. En el aquí y en el ahora voy a ver entonces cómo está mi organización, cómo está mi institución respecto a los puestos de trabajo. Y tengo que validar los resultados con lo que yo hice en el focus group. Los tengo que validar. ¿Para qué? Para que yo pueda hacer ese ajuste, lo que requiere la institución. Necesito hacer los ajustes necesarios. ¿Sí? ¿Para qué? Para saber si estoy duplicando funciones, si a lo mejor me faltó un puesto de trabajo que no describí y que no lo tengo en el catálogo y en su momento a la hora de entrevistarlos salió otro puesto de trabajo. A lo mejor necesito quitarle carga de tareas a uno y ponerle otra carga de tareas a otro. Es decir, necesito hacer toda un cambio y ajuste con equidad, con proporcionalidad, pero sobre todo respetando la normatividad. Eso está a todas luces. Eso se tiene que hacer. Respetar la norma. Y por lo tanto, cuando yo valido resultados, es porque estoy lista para dar un informe. Un informe a los mayormente interesados, que son los que me van a apoyar. ¿Para qué? Para hacer las propuestas de mejora, ¿no? Entonces, voy a hacer en la quinta etapa del catálogo de puestos, ¿sí? Una presentación de mis ajustes, de lo que sacó mi estudio de campo, de lo que hice a través de todo este camino que es la aplicación de encuestas y la entrevista de cara a cara. Esta quinta sesión se va a presentar y yo mismo como analista, como diseñador del catálogo de puestos, voy a darle el remedio y el tapito, hagan ustedes de cuenta. Les voy a hacer la presentación de lo que obtuve de resultados, pero a la vez voy a presentar las propuestas de mejora. ¿Y a quién se las presento? Pues ni más ni menos que al director general, que al presidente del patronato, a la gente realmente que es la interesada en optimizar recursos financieros, recursos humanos, recursos materiales e incluso los tecnológicos. Comentarios hasta aquí. Bien, por lo tanto,
los catálogos de puestos tienen varios rubros, pueden cambiar, ¿no? De institución a institución o incluso de metodólogo a metodólogo pueden cambiar, pero estos hemos seleccionado quizás los que a nuestro juicio son los más importantes de lo que debe tener ese catálogo, con independencia, ¿no? De la carátula, del logotipo de la institución, de una bienvenida por parte de la autoridad máxima, ¿no? Con independencia de esto que ya de por sí ya lo tenemos contemplado, lo que debe tener el catálogo en un principio es lo siguiente. Lo vamos a ir desmenuzando más adelante y como dije desde el inicio, muchos de los datos que tenemos en el catálogo no son otra cosa más que lo que vaciamos de un análisis en principio, pero que ahora se va a reflejar en la descripción del puesto, ¿no? Entonces, lo mínimo que podría tener un catálogo es la identificación del puesto de trabajo. Esto tiene sus elementos, lo vamos a ver en la siguiente lámina, ¿sí? Es parte convergente del análisis de puestos y por lo tanto también nos vamos a referir a los datos organizativos, que esto lo hemos desmenuzado también anteriormente, y lo que no habíamos tomado en cuenta es la filosofía de la institución. También hay que poner la filosofía de la institución, porque este movimiento que viene desde los años, mucho antes de los años 2000, ¿sí? Tiene que ir plasmado en todo el catálogo de puestos. Vamos a tener que describir las herramientas que he ocupado para el diseño. Voy a tener que describir el perfil requerido. Voy a manejar la responsabilidad y alcance, ¿no? De cada puesto de trabajo. Tengo que ubicarlo en el organigrama, ese puesto de trabajo, para ver las relaciones de autoridad. Y algo bien importante, las competencias básicas y transversales que voy a tener que describir en cada puesto de trabajo. Mire, no hagan cuentas, ¿no? Pero pues yo entré a la federación a trabajar en 1970. No hagan cuentas porque todavía sigo trabajando para la federación. Entonces, estamos hablando de que desde los años 70 hasta más o menos a los 80, no había un solo documento que nos hablara de competencias. Nos hablaba de objetivos, el catálogo de puestos nos decía, el objetivo de este puesto de trabajo es tal. Ahora no, ahora nos habla de competencias y nos habla muchísimo. Más se ha puesto de moda a partir del 2010 para acá. Ahora todos somos competentes. ¿En qué? Pues en ciertas actitudes, en ciertas tareas, en ciertas aptitudes, en algunas habilidades. Y esto lo vamos a ver a continuación. Este organigrama ya lo habíamos visto y en el catálogo tiene que ir plasmado. Tenemos que identificar el puesto para manejar sus funciones, sus responsabilidades y todo lo que significa la ejecución de tareas, ¿no? Esta identificación del puesto también ya lo pude plasmar en un análisis de puesto para traerlo al catálogo. La diferencia es que cuando lo trae al catálogo ya tiene identificado el perfil exacto que yo quiero para ese puesto. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de que la identificación de puestos es una información que arrastro del análisis de puestos para poderlo identificar dentro del catálogo. ¿Ok? De los datos organizativos, acuérdense ustedes, todos estos datos son resultados de mi análisis. Los voy a arrastrar, los voy a plasmar en mi catálogo de puestos, acorde a qué? A un nombre del puesto, al área que pertenece, cuánto voy a ganar, cuánto va a ganar bruto y neto. Fíjense que desde la vez pasada he estado insistiendo en que bruto y neto. A lo mejor muchos de nuestro talento humano, de nuestro capital humano, ¿sí? Si estamos hablando de puestos en donde a lo mejor el nivel de conocimientos no es tan alto, regularmente pues nosotros le damos quizás un sueldo a ganar dentro del catálogo o una información que tiene que ver con el precio bruto de nuestro trabajo, ¿no? Pero nunca le explicamos lo neto.
El catálogo hoy en día, el catálogo de puestos nos tiene que explicar. Mira, bruto vas a recibir tanto, pero si tú superas tantos salarios mínimos o tu sueldo supera los límites de la ley del ISR, neto vas a recibir tanto. Esto antes no se decía o difícilmente se mencionaba en el catálogo. Hoy en día es necesario que seamos lo más transparente posible a la hora, sobre todo, de las retribuciones salariales. Objetivos del puesto, que no, ojo, no son las competencias, son los objetivos, son algunas metas a las que quiero llegar con mi puesto, pero que no son las habilidades, ¿no? Son las aptitudes. Son los objetivos o metas a las que quiero llegar. ¿De quién dependerá jerárquicamente? Y esa identificación en el organigrama, pero ahora en el general. Porque miren, nosotros hablamos de la identificación del puesto con su nombre, sus funciones, pero ahora en el catálogo de puestos voy a poner el organigrama de tipo general para ver en cuál de los cuadritos de todo lo que veo por ahí es en donde estoy yo ubicado. Obviamente hay puestos que no van a estar dentro de un organigrama en virtud de que son los operativos de más baja monta. ¿Sí? Los operativos que a veces son muchos, que son en volumen, son bastantes. Pero sí necesitamos poner, por ejemplo, ya más adelante vamos a ver los organigramas, tenemos que poner, por ejemplo, un recuadro dentro del organigrama que diga fase operativa, parte operativa o operativos médicos, operativos contables, operativos, etcétera, para saber en dónde, en qué parte de la operación estoy yo, aunque sea el cuadrito más bajo del organigrama. ¿Me expliqué? ¿Algún comentario, muchachos? Seguimos. ¿Qué debo poner en mi catálogo de puestos? A ver, la filosofía de la institución es base para mi catálogo y para muchos otros documentos de la organización, incluso para ponerla en un cartel grandotote, ¿sí? A la entrada de mis oficinas o a la entrada de la organización. Esto ustedes lo conocen bien, esto ustedes lo manejan muy bien, pero no está de más que se los recordemos. Hablamos de una filosofía de la institución cuando hablamos de la descripción o redacción de la misión de la organización. A nivel nada más de recordatorio, sin que yo me meta a darles una cátedra de lo que es misión, visión, nada más a nivel de recordatorio. La misión es la descripción de lo que la organización o la institución realiza en el aquí y en el ahora. ¿Qué es lo que hago ahorita? Entonces, en ese sentido, a la hora de la descripción, los verbos se utilizan en presente, ¿no? Entonces, en presente tenemos que ver con una redacción que tenga que estar en el catálogo, que es la misión de la institución es, ¿sí? Proporcionar la medicina necesaria o proporcionar las consultas médicas necesarias o proporcionar los alimentos indispensables para los grupos vulnerables de la Ciudad de México. Punto. Dime qué es lo que haces y esa es tu misión. Pero lo que haces ahorita, ¿no? La filosofía también debe tener otro cartelote, ¿sí? A la entrada de la institución, que es la visión. Y la visión tiene que ver para los que ya, les voy a pedir de favor, que para los que ya saben todo esto que estamos diciendo, por favor tengan un poquito de paciencia. Quizás otras personas apenas están integrando a la vida de este tipo de cursos. Entonces, una disculpa si estamos yendo desde el inicio. La visión. La visión es el futuro de la institución, ¿no? La misión es lo que hago ahora y la visión es cómo me quiero ver en el futuro. Hacia el año 2030, nos queremos ver como una institución que puede dar la cobertura de nuestros servicios, no en la Ciudad de México solamente, sino en el Valle de México, ¿no? Y el Valle de México ya implica otro tipo de municipios.
Y en el caso de los valores tan necesarios en esta época, dentro de cualquier institución, y que además deben respetar los mismos empleados y deben respetar los mismos clientes que acuden a nuestros servicios, obviamente estamos hablando de los valores. La axiología como ciencia de los valores nos puede dar miles, cientos de valores. Pero hay valores que no se pueden echar a la borda, que son clásicos en todas las instituciones, sobre todo las que se dedican a la cobertura de necesidades de grupos vulnerables. Como por ejemplo, ¿no? El respeto, como por ejemplo, la honestidad de quienes trabajan en la institución, como por ejemplo, todos aquellos valores como no ser corruptos, no ser deshonestos, tener puntualidad, tener paciencia, todos los valores que ustedes saben que deben de tener los de adentro y los de afuera y que todos debemos respetar. Este también es un cartel que podríamos poner al inicio, ¿no? Si ya lo tienen, felicidades. Porque a pesar de que tiene muchos años el hecho de que nosotros manejemos esto, perdón, pero no ha pasado de moda, ¿eh? Muchos dicen, este movimiento ya pasó de moda. No, no ha pasado de moda. Creo que a nivel de las crisis que estamos viviendo hoy en día, de la falta de valores de la sociedad en términos generales, obviamente lo que necesitamos es una breve recordadita de todo esto, ¿no? Sobre todo los valores. Entonces, cuando ponemos ese cartel, también tenemos en algunas instituciones, ¿no? Pueden establecer los códigos de conducta, los códigos de ética que no tan solo están diseñados para el gobierno, ¿no? También se pueden diseñar para la empresa privada o las instituciones de servicios como ustedes. Entonces, la filosofía de la institución va dentro del catálogo de puestos, va redactada, reza el catálogo de puestos, esta filosofía. Ahora bien, dentro del catálogo de puestos tenemos que, en principio, enumerar cuáles son las herramientas que a mí me van a proporcionar para ejecutar mi tarea. Esas herramientas pueden ir y sin demeritar a nadie, ¿no? Ni mucho menos. Pueden ir desde las herramientas de trabajo que debo cuidar a la hora de hacer la limpieza, hasta pasando por una computadora para realizar los estados financieros, hasta pasar por el uso de mi escritorio, de mi estante, hasta pasar incluso por mi impresora y los consumibles de la impresora, e incluso hasta pasar por algún tipo de, quizás, vehículo, digo, me estoy yendo lejos, obvio, de vehículo que tenga yo de manera utilitaria, pero que esté bajo mi responsabilidad. Esto es bien importante. El catálogo de puestos tiene que decir qué herramientas voy a tener a mi disposición, porque al final, ¿sí? El área de inventarios va a tener que hacer los resguardos necesarios por si pasa algo, por si se desaparece, por si adrede lo descompuse, porque eso no pasa, ¿no? Bueno, eso creo que no pasa. Pero sí hemos encontrado, ¿sí? En algún tipo de inventarios, el hecho que dicen, baja por desaparición. No, espérame tantito. ¿Quién tenía el resguardo? ¿Quién era el que resguardaba esa computadora? ¿Sí? Y entonces empiezan, ya saben, las indagatorias, el levantamiento de actas, carpetas de investigación, esa ya es otra cosa, pero sí es importante que yo en el catálogo les diga qué herramientas están a su disposición para ejecutar su trabajo. Asimismo, el catálogo debe manejar el perfil. El perfil es un documento que de manera resumida nos dice qué habilidades quiero del que voy a contratar, qué experiencia mínima debe obtener, qué objetivos ha tenido el aspirante en su carrera, sobre todo, qué género, que con independencia de que haya equidad de género, hay instituciones, por ejemplo, que sí requieren de un género en especial. No creo que sea el caso de ustedes, porque ustedes pueden contratar a quien sea y pues no hay problema, ¿no?
pero sí un perfil, incluso a lo mejor de edad. Ese perfil profesional también habla de la edad. ¿Por qué? Porque cuestiones de fuerza, cuestiones de manejo físico, a lo mejor ya no es un puesto muy agradable o muy fácil de ejecutar para la gente de la tercera edad, ¿no? Que esto es otro motivo de otro curso, ¿no? Las contrataciones de las por edades que tienen que ver con perfiles muy exactos, tanto físicos como emocionales. Entonces, ese perfil lo voy a describir en mi catálogo de puestos. Y obviamente ese catálogo pues habla de la formación que ha tenido, ¿no? ¿Qué formación tiene? No, pues carrera terminada en el CONALEP de técnico dental, ¿no? ¿Y qué experiencia? No, pues ninguna. Ah, no importa, aquí vamos a ver de qué manera aprendes y cuál es tu meta, ¿no? Y cuál es la rapidez con la que aprendes. Hablan de responsabilidades y, como ya decíamos, habla de organigramas. Hasta aquí, ¿algún comentario, alguna pregunta, algo que pudieran ustedes complementar? Los comentarios en el chat dicen que todo claro. Bien, muchas gracias, Vic. Seguimos. Ahora vamos a hablar de esta multicitada competencia. ¿Ustedes se fijaron? Fíjense bien, ¿eh? Les voy a pasar a la primera, a la segunda lámina. La competencia general es lo que se requiere, por ejemplo, en este caso, al final del curso de ustedes. ¿Qué es lo que queremos? Que tengan la competencia de análisis. ¿Análisis de qué? De las relaciones de trabajo. Y para ello, pues el organigrama, los puestos, el perfil. Pero ahora vamos a hablar de las competencias como tal y qué es lo que debe llevar el catálogo. Una competencia es una característica subyacente en el individuo que está causalmente relacionada, es decir, con causa, a un estándar de efectividad o a un desempeño superior en un trabajo o situación. Es decir, cuando hablo de la palabra subyacente, de lo que estoy hablando es de una característica que, a pesar, supónganse ustedes que estamos hablando de una característica de alguien que trabaja en relaciones públicas y que por ende es una persona amable. Pero además subyacentemente es una persona con un nivel de conocimientos tan alto como que no tan solo les orienta sobre lo que quieren en ventanilla o lo que quieren cubrir de necesidad, sino además les da una clase de algo. Entonces, la competencia laboral es un subyacente. Sabemos perfectamente que hoy en día las competencias son certificadas, de eso hablaremos más tarde. Pero las competencias en términos generales es no nada más hacer una referencia a lo que tú haces habitualmente o en cualquier situación. Si yo soy un auxiliar contable, tú ya sabes perfectamente que de manera habitual analizas, detallas estados financieros o detallas la nómina o detallas el monto de las facturas a pagar. O sea, eso lo haces habitualmente, ¿no? Y para eso eres capaz, ¿de acuerdo? Pero las competencias, aparte de que eres un muy buen técnico contable, es cualquier característica que a nivel personal puedo medir confiabilidad, pero incluso que el área de recursos humanos puede pronosticar el desempeño de que esa persona es excelente en lo que hace. Una cosa es que yo haga los estados financieros y otra cosa es de que además de hacerlos, les presento yo un análisis de los mismos. No nada más les presento el resultado a mis autoridades, sino además hago un análisis. Fíjense que hay esto, pero pronostico que, ¿qué creen? Que con estas entradas de dinero no vamos a poder cubrir los aguinaldos de diciembre. Claro, me estoy yendo muy dramática, pero son casos hipotéticos que en muchas organizaciones se dan. ¿Ok? Vamos a hablar de las competencias básicas. Estas competencias son clave para ver de qué manera o identificar de qué manera una persona
utiliza sus recursos personales en su trabajo. Por ejemplo, las competencias básicas hablan de qué habilidad, qué actitud, qué conocimientos y qué experiencias maneja el empleado, subalterno, talento humano o como ustedes le quieran llamar. Sobre todo porque estamos hablando de que yo voy a calificar, fíjense bien, calificar número y cualificar cualidades del individuo que está trabajando en mi institución. ¿Por qué? Porque esta persona debe mantener una demostración de esas competencias básicas, porque al final y al cabo son parte de un proyecto de vida tanto personal como social. Perdónenme la comparación y perdónenme el ejemplo, pero alguien que yo sé que sus actitudes son soberbias, son orgullosos, son de poco lenguaje, que no tiene mucho conocimiento del tema, no lo voy a poner en un puesto en donde esas habilidades se requieran, ¿no? Sino que a lo mejor se requieren habilidades en donde hay que ser, a lo mejor, hábil en el habla, con conocimientos determinados, la habilidad de manejar una computadora, y entonces eso me va a reflejar a mí la competencia básica tanto desde el punto de vista personal como social, porque sé que a las personas a las que va a atender o a las personas con las que se va a enfrentar en su día a día, va a tener toda esta competencia básica, pero además el remedio y el trapito, la competencia de tipo personal que le hace único y repetible en su área de trabajo. Esas son las competencias básicas. Hay una taxonomía impresionante de las competencias, ¿eh? Impresionante. Sin embargo, hemos tratado de ubicar 3 grupos de competencias básicas. Las primeras, desde la primera columna que habla de usar las herramientas interactivamente. Estas herramientas van desde el lenguaje, desde los símbolos, desde los textos, ¿sí? En donde yo puedo utilizar el lenguaje ya sea oral o escrito o a través de simbologías para poder comunicarme con el interlocutor al cual estoy sirviendo. Esa es una competencia básica. Además, utilizar interactivamente el conocimiento y la información. Si bien es cierto, nadie nace sabiendo, y por ejemplo, si hablamos de ese chico del CONALEP, en el cual lo estoy trayendo para acá, porque ha terminado la carrera de técnico contable, sabemos perfectamente que trae la teoría y no la práctica, pero, ¿sí? Vamos a ver si dentro de esa teoría lo puedo hacer experto en la materia a través de la ejecución diaria de una intención dentro de la ejecución de esa tarea. Por lo tanto, utilizar interactivamente el conocimiento y la información es una herramienta a nivel de competencia. Utilizar la tecnología, ¿para qué les platico? No estamos hablando de todo lo que es las TIC, las computadoras y todo lo demás que significa el manejo, ¿no? Y para ello, pues ya saben que hay muchísimo que calificar, muchísimo que cualificar y por lo tanto es parte de las competencias básicas. De hecho, pues creo que es primordial para cualquier tipo de oficio o de profesión. El segundo grupo de competencias básicas es relacionarse bien con los demás. A ver, el relacionarse bien con los demás es tener algún tipo de característica personal, que es la parte de cómo puedo negociar un conflicto, cómo puedo tener una comunicación asertiva con los demás, cómo puedo sintetizar una información para que los demás sean amigables con lo que les estoy comunicando. En el caso de cooperar con los demás, ¿de qué manera yo puedo ser tutor o puedo multiplicar un conocimiento entre mis pares, ¿no? Que es parte de una competencia básica. No nos podemos guardar el conocimiento, concretamente, ¿no? Yo no puedo guardar el conocimiento y decir, no, este es mío y ya, como a mí me costó trabajo aprender, allá él que aprenda. No. Yo creo que podemos cooperar con los demás y es parte de una competencia básica. Y gestionar y resolver los conflictos con un buen sistema de negociación. Actuar con autonomía es parte de este grupo, que es actuar dentro de un contexto más amplio,
Es decir, no actuar nada más en la institución, sino tratar de actuar dentro del contexto ampliado, que son las personas que acuden a la institución. Poner en práctica planes de vida y proyectos personales es parte de una competencia, o defender y afirmar los propios derechos, intereses, límites y necesidades que tenemos como individuo. Hay muchas más competencias básicas, pero este grupo puede aglutinar todo lo que nosotros queremos dentro de un perfil profesional o perfil de oficio dentro de mi catálogo de puestos. La pregunta obligada, ¿y cuántas competencias básicas voy a poner en cada puesto de trabajo? Perdón, no hay un límite, ¿eh? Las que sean necesarias de acuerdo a lo que se va a ejecutar. ¿Preguntas o comentarios hasta aquí? Seguimos. Hablemos ahora de las competencias transversales que también van en el catálogo de puestos. Las transversales son aquellas que recogen conocimientos, habilidades, destrezas, capacidades, pero que éstas no se encuentran ligadas a ninguna ocupación en particular. ¿Sí? Son competencias que casi todos los perfiles profesionales deberían tener dentro de su descripción de puesto. Casi todos. Como por ejemplo, en el caso de ustedes que son instituciones que actúan con grupos muy especiales por sus niveles de vulnerabilidad, obviamente hay una competencia transversal que tiene que ir en todos los puestos de trabajo, debe estar redactado en el catálogo en todos los puestos, que es la amabilidad de la persona, que es el servicio al cliente de calidad. Eso debe ir en todos los puestos de trabajo, ¿no? Porque además son competencias que son necesarias para cualquier oficio, para cualquier empleo. Y todas estas permiten un desarrollo de nuevas habilidades y su adquisición y desempeño regularmente es evaluable. Miren, todavía hasta hoy en día, tenemos múltiples demandas de cursos para impartir sobre servicio al cliente de calidad, sobre servicio de ventanillas, sobre comportamiento y armonización de las emociones ante el cliente. Es decir, todavía tenemos una asignatura pendiente con esta competencia transversal, ¿sí? Que es la forma en cómo tratar a los demás, ¿ok? De hecho, hay un curso que se llama Trato Digno, y el trato digno es eso y más. ¿Por qué? Porque es una de las principales competencias transversales, hablando de sus propias instituciones. Hemos manejado algún tipo de competencias transversales, no son limitativas ni son únicas, pero sí, hemos tratado de agrupar las que nos parecen interesantes. ¿Qué es capacidad de análisis y síntesis? Que regularmente es una capacidad que aplica la gente estratega, la de la cúspide de la pirámide, dentro de lo que es el organigrama. Capacidad de organización y planificación también, comunicación oral y escrita, conocimiento de una lengua extranjera, conocimientos de informática, capacidad de gestión de la información. Una cosa es que yo capture y otra cosa es de que yo la gestione, ¿no? Dicha información. Resolución de problemas y toma de decisiones. Si hemos de ser sinceros, estas competencias transversales llamadas instrumentales son todas aquellas en donde los estrategas o la gente que tiene toma de decisiones en el organigrama es el que va a plasmar. Ahora bien, hay un tipo de competencias transversales llamadas personales. Trabajo en equipo interdisciplinario, trabajo en el contexto internacional, habilidades en las relaciones interpersonales, reconocimiento a la diversidad y a la multiculturalidad, razonamiento crítico y compromiso ético. Ah, qué interesante, compromiso ético. Entonces, estas pueden aumentarse acorde a esas competencias que yo requiero en los puestos de trabajo. Y lo mismo, ¿y cuántas voy a poner en cada uno de mis puestos de trabajo? Las que sean necesarias y las que se puedan ejecutar
al nivel del puesto de que se trate, obviamente, ¿no? Dentro del organigrama. Por último, hablemos de las competencias técnicas. También van en el catálogo de puestos. Obviamente estamos hablando de competencias de formación específicas y son específicas porque son exclusivas de un puesto de trabajo en concreto. Por ejemplo, una persona que se haya formado en cocina tendría que haber adquirido una competencia técnica como el uso de cuchillos, la técnica de cocción de alimentos, organización de una cocina, ¿no? Obviamente, estamos hablando de que no necesito, ojo, no necesito ser chef para poder adquirir estas técnicas. El chef va a tener otras técnicas más avanzadas que van a manejarse en su puesto de trabajo. Estas competencias técnicas son diferentes en cada profesión u oficio. Incluso llegan a la certificación. No me voy a poner a explicarles qué es conocer, porque ustedes seguramente ya lo han oído. Pero conocer es alguien, es una institución que de alguna manera certifica las competencias de todo tipo de oficio. Entonces, estamos hablando que de todos los oficios que pudieran enlistar en conocer, para cada uno de ellos existe una certificación. ¿Y qué es la certificación? Es un documento que te otorgan para poder, ahora sí que demostrar que soy apto, que soy hábil, que técnicamente estoy capacitado para ejecutar un oficio o un trabajo. Hasta aquí, ¿algún comentario o preguntas respecto a las competencias que se deben plasmar en el catálogo? Se aceptan comentarios, ¿eh? Los comentarios en el chat, doctora. ¿Todo bien? Entonces, Lick, ¿seguimos? Seguimos. Sí. Yo puedo diseñar cualquier número de puestos de trabajo en un catálogo, puedo poner el formato que sea, puedo poner incluso un formato del catálogo de acuerdo al código del puesto. El código es interesante porque de cada plaza o cada espacio de trabajo tiene un código de puesto, es decir, tiene un número, ¿sí? El nombre, el número de plazas que se ofertan o que se trabajan, el área de adscripción, y en el caso de los gobiernos, por ejemplo, es pues de confianza o de base, ¿no? Ya sabemos. En el caso de ustedes, obviamente, si son por contrato determinado, por obra determinada, si son reanudables cada 28 días, si son por un año completo, si por trimestre ustedes tienen que poner acorde al número de contratos y al tipo de contrato que hagan. Tenemos otro ejemplo, ¿no? De catálogo de puestos en donde nada más me habla del puesto, de la clave y de las vacantes. Fíjense, hasta ahorita nadie habla de dinero, ¿eh? Nadie. Otro catálogo habla, ¿sí? ¿Habla de qué? Del nombre, de la clave de puesto, de lo que es el esquema, que el esquema viene a ser el tipo de oficio o el tipo de nivel de conocimientos, el área, la clave interna, y desde el punto de vista de la empresa, ¿qué tiene que hacer para poder mantener actualizados a sus empleados? Y dice que cada mes va a hacer pruebas de desempeño a sus empleados, cosa que no está mal, pero sí a lo mejor tendríamos que considerar. Acuérdense que yo nada más les doy tips. Ustedes sabrán si lo toman, lo dejan, o si les sirve o no. Pero, por ejemplo, una prueba mensual de desempeño es demasiado, y a lo mejor podríamos considerar un tiempo más amplio para poder hacer esas pruebas. Por ejemplo, aquí hay otros que, pero eso sí por ley es obligatorio, ¿no? Que nosotros tengamos un catálogo con el puesto de trabajo, con un sueldo máximo y uno mínimo, el número de plazas y el tipo de plaza. En el caso de ustedes, ya sé que no son gobierno como tal, ¿no? Son instituciones de servicio, pero sí podríamos hacer una tabla como esta, un catálogo en donde yo identifique un sueldo máximo y mínimo, de que va a depender el máximo o el mínimo del número de competencias que a mí me demuestren que tienen, ¿no? Y en el caso del tipo de plaza, pues ya saben, es el tipo de contrato que ustedes hayan manejado a la hora de seleccionar al personal.
Vamos al resumen. Un catálogo de puestos de trabajo no solo contribuye a reducir la brecha salarial, sino que también organiza la estructura y establece bases sólidas para una estrategia empresarial. ¿De acuerdo, muchachos? Ahora sí me pueden hacer algún comentario. ¿Les falta? ¿Les sobra algo? ¿Tienen algún aprendizaje nuevo? ¿Algún comentario que tengan que hacer? Estoy a su disposición. Gracias, doctora. Quien guste participar puede encender su micrófono o bien colocarlo por el chat, por medio del chat para darle lectura. Insisto porque voy hacia el otro tramo de nuestro curso. Voy al otro tema. Hasta aquí llegué con catálogo de puestos. Hola, ¿cómo se establece el número del puesto? Siempre he tenido esta duda. Ajá. En realidad, nosotros tenemos que hacer una planeación de nuestras necesidades dentro de la organización. En el caso de ustedes, estamos hablando de una planeación de cobertura, ¿cierto? ¿De cobertura de qué? De mis servicios hacia los que están afuera, que son los grupos a los que atiendo. Esa cobertura me va a dar a mí el termómetro de cuántos puestos de trabajo debo tener que sean iguales o cuántos tengo que diferenciar acorde a esas necesidades de cobertura. Hablo de cobertura porque son los más importantes, ¿no? Planear eso es bien importante. Si yo atiendo, estoy hablando de una institución a lo mejor que atiende, por ahí vi al Conde de Valenciaga, me parece. Si yo atiendo, yo he ido a ese servicio y atienden a una cantidad impresionante de personas al día. Por ejemplo, si saben perfectamente que atienden a 200, 300 al día, yo voy a tener que diseñar el número de puestos y el tiempo que se dura en cada consulta en ese puesto para poder hacer el número de contratación. Obviamente estamos hablando de aquellos puestos que son por volumen, ¿sí? Que son operativos, que son médicos o que son personas que atienden a mucha gente. Y entonces, con base en ello, voy a manejar el número de puestos. Voy a hacer una regla de 3 por ahí y voy a manejar tantas enfermeras necesito, ¿sí? De acuerdo al número de clientes que yo estoy atendiendo, de pacientes, ¿no? Pero en el caso de los puestos más altos dentro del organigrama, obviamente hay algunos que son biunívocos, ¿sí? Y entonces estamos hablando de que solamente habrá un director de finanzas. O incluso puedo fusionar finanzas y administración y voy a poner un director de administrador financiero, ¿sí? A lo mejor voy a poner un jefe de área de contabilidad, pero también voy a poner un jefe de tesorería. ¿De qué va a depender concretamente el número de puestos? De la cantidad de personas a las cuales estoy atendiendo. Si no estoy atendiendo para hacer una nómina a muchos empleados, con que yo tenga a mi jefe de contabilidad y él mismo hace la nómina, no pasa nada. Pero sí va a depender de eso, ¿no? Y para ello tengo que hacer una planeación de mi organigrama. ¿Qué es lo que vamos a ver a continuación? Ok, gracias. De nada. ¿Alguien más? Miren, yo he tenido la preparación de algunas películas, pero no sé si ustedes quisieran, son películas breves, pero no sé si mejor quisieran que yo siga y si nos queda algún tiempecito, pasamos el video. ¿Les parece bien? ¿O quieren el video? No, está bien al final. Ok, seguimos. Gracias. Doctora, hay una pregunta en el ¿Sí? chat. Dice, ¿el Adelante. catálogo se elabora no importando el número de integrantes de la organización? ¿Hay un número mínimo de puestos? No, el catálogo, no hay un número mínimo ni un número máximo. Hay
los que debemos poner acorde a nuestra estructura. Y sí, con la pena, pero el catálogo de puestos es indispensable, tanto en instituciones pequeñas como medianas y como grandes, porque ahí les vamos a decir, acuérdense, dos factores bien importantes: que no haya brecha en la retribución salarial y que no haya ninguna brecha entre los géneros que voy a contratar. Sí, necesitamos catálogo en todas las instituciones. ¿Algo más? Doctora, en el caso de trabajadores que mantengan una cierta antigüedad, ¿cómo manejar la tabulación de salarios? Al último ya no le escuché. ¿Cómo manejan qué? La tabulación de salarios. Ah, ok. Fíjense ustedes que regularmente, si estamos hablando de oficios en donde existe un salario mínimo, dos salarios mínimos, etcétera, no es muy difícil retabular a la gente que tiene antigüedad, porque ustedes saben que cada año el salario mínimo va subiendo y a lo mejor yo tengo las posibilidades como organización de poder retabular ese salario. En el caso de la gente que tiene mucha antigüedad, regularmente lo que yo hago, o lo que no es que yo haga, sino lo que se hace en términos generales, es que al final del año hay un bono extra que, sin ser algo muy oneroso, me permite a mí retribuirle a alguien que ha sido leal a mi organización, que ha hecho bien su chamba, que no tiene incidentes de trabajo, que es respetuoso, que ha tenido el respeto a la normatividad. Y entonces, si el presupuesto me da, yo necesito retribuir, pero sobre todo reconocer a la gente leal de tantos años con un bono. Con un bono. Que sin ser integrado al sueldo, porque, ojo, acuérdese que la fuente del derecho es que la costumbre se hace ley. Si yo le doy ese bono cada mes por su buen desempeño, porque además tiene muchos años de trabajo, al rato se forma parte del sueldo el hecho de que yo le dé el bono. Pero si yo le reconozco con un bono anual, ¿sí? Puede ser que yo quede bien, puede ser que él esté a gusto o ella esté a gusto, y es la forma más sencilla de retribuirle a la persona con antigüedad. Hay otras formas, pero las otras formas significan más presupuesto. Y eso, ayer nos lo decía una de sus compañeras, nosotros a nivel de instituciones de asociación como ustedes son, tienen difícilmente más presupuesto para poder premiar a alguien más. ¿Me expliqué? Sí, muchas gracias, doctora. De nada. ¿Alguien más? Seguimos. Ahora vamos a hablar de la estructura organizacional. Fíjense bien. Hoy en día todas las organizaciones se caracterizan por 4 temas. Hoy en día todas las organizaciones son dinámicas. En términos generales, hablamos de dinamismo cuando son capaces de enfrentar el cambio, ¿no? Cuando enfrentan fuerzas pro equilibrio y pro cambio, pero cuando enfrentan ciclos de expansión y de recesión, estas organizaciones deben estar atentas. Sobre todo cuando están hablando que ustedes como instituciones estén atentas a enfrentar los ciclos de expansión, es decir, cuando yo puedo expandir algún tipo de cobertura o cuando yo puedo hacerme algún tipo de recesión de mi cobertura. Esto va a depender del dinero, obviamente del dinero. Si yo tengo más donantes, si yo tengo más presupuesto, obviamente voy a hacer un proceso de expansión y en el caso de que no me lleguen el dinero que yo esperaba, pues obviamente voy a hablar de recesión y voy a ajustarme ¿a qué? A hacer lo mínimo, es decir, con un mínimo presupuesto, mi máximo esfuerzo de cobertura. A este conjunto de características que se llaman dinámicas, le llamamos resiliencia. La resiliencia no nada más está en las organizaciones, sino la resiliencia está en nosotros mismos. Ser resilientes es estar dispuestas al cambio en un minuto, en un segundo, en una hora,
a la hora que sea. Estamos dispuestas. Las organizaciones también. Hay que pensar que una segunda característica es que son sistemas abiertos. Ustedes son sistemas abiertos. Y por lo tanto les afecta todo. ¿Sí? Les afecta la política. Y cuando hablamos de políticas, hablamos de todo tipo de políticas. Políticas no nada más es la ciencia que estudia la parte, a lo mejor, gubernamental, sino políticas hablamos de todos aquellos cursos de acción que tenemos a nivel interno y a nivel externo. La económica. Los sistemas abiertos les impacta la economía, lo acabo de decir. Son algún tipo de efectos que regularmente son daños cuando estamos en épocas de inflación, cuando estamos en épocas de recesión, que eso es gravísimo, cuando tenemos problemas de tipo económico a nivel nacional, por fuerza nos afecta a título personal y a título empresarial u organizacional. Y lo que más les afecta a ustedes desde el punto de vista de los indicadores de impacto son todo lo que significa acciones de tipo social. ¿Por qué? Porque si ustedes son sistemas abiertos a la sociedad y la sociedad les va a demandar todo lo que ustedes saben que les demanda, ¿no? Y entonces hay que hacer uso de esas demandas, hay que hacer uso de esas políticas generales y hay que hacer uso del conocimiento general de la economía para saber cómo anda mi organización. ¿Le falta o le sobra dinero? Una tercera característica son las que se llaman conflictivas. Obviamente, miren, conflictos donde quiera, díganmelo a mí ya. Si ustedes hacen cuentas de trabajar de 1970 ahorita, imagínense cuántos años llevo yo de trabajar, por lo menos en el gobierno, ¿no? Y entonces, en todos estos años hemos visto conflictos y conflictos de todo tipo. Y entonces la empresa o la organización debe estar siempre a la búsqueda de una negociación de intereses entre sus empleados, entre sus participantes, entre la gente a la cual cubren sus servicios. Ustedes deben tener el manejo del conflicto, que no es que les cierren las oficinas, o que acabe en bloqueo, o que termine en, no sé, en todo lo que vemos que a diario sucede, en todo lo que es el país, porque a lo mejor no tenemos esa técnica de negociación bien perfilada. En el caso de las instituciones de ustedes, como ustedes, no son ajenas al conflicto. Ustedes van a tener conflicto desde pasar por un empleado que está inconforme, a lo mejor porque su contrato nada más duraba 28 días, hasta pasando por a lo mejor la gente que es indigente y que, por ejemplo, a nivel de indigencia, tiene algún disturbio de tipo emocional y llega a ser un escándalo a las oficinas. Entonces, esos conflictos regularmente también ustedes deben estar atentos porque es parte de la dinámica de este sitio. Y pues complejas, la cuarta característica, todas las organizaciones son complejas. ¿Por qué? Porque hay que diferenciar los puestos, porque hay que diferenciar las actividades y para eso el catálogo de puestos, ¿no? Que a veces los catálogos son medio complejos, pero no imposibles de realizar. Pero la pregunta aquí, ¿cómo han evolucionado la estructura orgánica de nuestras instituciones, de nuestras asociaciones? Hasta, fíjense ustedes, este dibujito, esta imagen, seguramente ustedes ya las vieron, ¿no? En alguna otra presentación. Entonces, nosotros hemos ido quizás en retroceso, por lo menos biológicamente hablando, ¿no? Pero hemos ido en retroceso en algunas otras partes en cuestiones de avances de la tecnología, ¿no? Eso también ha modificado la estructura organizacional. Una situación que ha modificado nuestras estructuras es la inserción de damas dentro de trabajos que estaban exclusivamente destinados a hombres. Damas que sin tener a lo mejor toda una carrera dentro de tecnicismos como pueden ser operadores mecánicos, como lo vemos en la imagen, pues esto ha cambiado a nuestra estructura. ¿Por qué? Porque ahora los perfiles de puestos en el catálogo dice indistintos, hombres, mujeres o diversos. Punto. ¿Sí? ¿Qué más nos ha cambiado?
Nos ha cambiado incluso en aquellos oficios donde se requiere la fuerza física. Parece ser que la fuerza física ahora ya no hace distingos entre los géneros. Y eso ha cambiado el hecho de que a la hora de describir un puesto de trabajo en el catálogo, ¿sí? O a la hora de analizar un puesto de trabajo, yo tenga que describir a lo mejor talla y peso de tal dimensión, ¿no? Pues a lo mejor ni siquiera eso tengo que poner, porque a lo mejor lo que necesito nada más es observar la praxis, toda la praxis, para saber si la persona, aunque sea mujer, o que sea alguien de diminuto, o que no tenga el peso para ser albañil, pues a lo mejor resulte ser mejor albañil que a lo mejor un hombre con más peso y talla. Eso también ha cambiado los puestos y los perfiles. Nos ha cambiado desde las relaciones de trabajo. Si bien es cierto, hay estructuras que anteriormente eran de puras mujeres o de puros hombres, hoy en día las estructuras orgánicas tienen tanta equidad como que existe una gran distribución de las tareas de manera equitativa. Y entonces, como en la lámina se observa, ¿no? Estos circuitos que están ellos manejando, es hombre, mujer, pero se están acompañando, llevan a cabo la armonización de las relaciones laborales y esto ha sido un gran logro dentro de todas nuestras instituciones y dentro de los perfiles laborales. Tenemos la parte en donde es un poco más sensible, en el caso de los grupos vulnerables, ¿no? En el caso que nos ocupa con ustedes directamente, ¿no? A veces yo algún día, y discúlpenme que les dé mi experiencia, pero son vivencias personales que me constan, ¿sí? Algún día hice un estudio de campo en asilos, en algún tipo de, incluso, ¿no? De algún tipo de establecimientos de presos y de cárceles. Hice algún estudio también con asilos de ancianos, y todos ellos del gobierno. Y en ese estudio de campo me he encontrado que uno de los resultados más importantes que tuve es saber qué perfiles debe tener la persona que atiende a alguien de grupo vulnerable. Para mí no fue difícil encontrar que a la hora de hacer el estudio de campo en los grupos étnicos, obviamente no fue difícil encontrar a alguien que era bilingüe. Hablaba el idioma, hablaba el castilla, como ellos le llaman, y hablaba en la lengua indígena o del grupo étnico vulnerable, ¿no? No fue difícil identificar tampoco quiénes tendrían que atender a los niños en los asilos o en todo lo que son aquel tipo de establecimientos donde se atienden a los niños, por ejemplo, del DIF. No tuve duda de que a los niños se le atiende una persona con algo de conocimientos o mucho de conocimientos de tipo emocional, pero también gente que no está muy grande de edad. Es obvio y es lógico. Pero me encontré a alguien que en los asilos de personas de la tercera edad había gente que muy joven estaba al servicio de estas personas en los asilos de ancianos. Pero resulta que, ¿qué creen? Que los resultados a la hora de entrevistar a los abuelitos y a las abuelitas no fueron tan óptimos. ¿Por qué? Porque las personas jóvenes regularmente, jóvenes estoy hablando de una gente madura, no tan grande, de 30 a 35 años, ¿no? No tiene las habilidades y las competencias suficientes como para poder atender a este grupo. Estoy hablando de mi experiencia, del resultado de mi estudio de campo. Y entonces, regularmente las respuestas que las personas vulnerables nos daban es que yo quisiera a alguien con más paciencia. Yo quisiera con alguien, a lo mejor con más edad, para que se identifique conmigo, ¿sí? Entonces, cuando estamos hablando de eso, las organizaciones, como las de ustedes, también han dado un giro de 180 grados. ¿Por qué? Porque ahora a lo mejor necesito ver la edad para atender a todas las personas que tienen que ver con geriatría, ¿no? Entonces,
Para eso, a lo mejor tendríamos que hacer un alto en el camino y decir, el puesto de trabajo para la atención a grupos de la tercera edad tendría que ser de 40 años en adelante. Claro, es mi experiencia, ¿sí? Esto también tiene que ver en el catálogo de puestos. De tal suerte que cuando yo tengo un catálogo de puestos ad hoc, por ende la estructura orgánica está diseñada para todos ellos. Hacemos algo que no nada más es resiliente, sino que hacemos algo que conjuntamente va a dar resultados óptimos a la vocación normal de mi institución. Hoy en día es muy particular, ¿sí? Que no es el caso de ustedes, ya lo sé, pero yo no creo que haya un futuro no lejano, en donde quizás yo pueda tener algún tipo de robotización. ¿Para qué? Pues para atender a los vulnerables, ¿no? Porque si bien es cierto, aquí en México nos llega 100 años luz toda la tecnología de punta y de última generación, también es cierto que en algunos asilos ancianos de Japón ya hay robots que atienden a nuestros viejitos, a nuestros abuelitos, a las personas de la tercera edad. Y esto no creo que tarde mucho, sobre todo porque los robots solamente gastan en mantenimiento y a lo mejor son mucho más amables que el humano. No lo sé. Eso es lo que se pretende. De tal suerte que los robots también van a formar parte en un futuro de lo que es nuestro puesto de trabajo. Y a lo mejor el catálogo va a tener que hablar de alguien que sin ser humano vamos a tener que decirle al proveedor cómo es que él quiere al robot. Y si hablamos, ya que si hablamos de la inteligencia emocional, y si hablamos de la inteligencia artificial, y si hablamos de todos estos avances tecnológicos, ¿para qué les platico, no? Al rato el catálogo de puestos se va a disminuir a través de la tecnología. Esperemos que no. Por lo tanto, la vida laboral ha cambiado muchísimo. Sin embargo, en muchos casos, las estructuras orgánicas siguen siendo obesas, paralelas en puestos funcionales, con gente sin perfil, entre otras cosas que suceden, ¿no? La estructura orgánica clásica que ustedes y yo conocemos es como la que estamos presentando. Estructuras verticales, estructuras que de alguna manera sabemos cuáles son las líneas de autoridad, estructuras que son la toma de decisiones de arriba hacia abajo y que regularmente estamos hablando de quién, pues de un CEO, de un presidente de la empresa, de un gerente general, de un presidente del patronato. Y de ahí todos los demás hacia abajo, que son subalternos de él. Estas estructuras clásicas son las que mayormente abundan en todas nuestras instituciones, a pesar de que han habido muchas sugerencias con respecto al cambio, ¿no? Pero tenemos otras. Las estructuras circulares, por ejemplo, son estructuras en donde existen máximo 2 niveles alrededor de la autoridad máxima, ¿no? En este caso, por ejemplo, está una gubernatura, están quizás los coordinadores o los que atienden directamente a nivel de staff al gobierno, ¿sí? Y están todo lo que son los apoyos a nivel de secretarías dentro de un gobierno del Estado. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que las líneas de autoridad de las jerarquías son mínimas. No estoy hablando de las jerarquías que están al interior de cada secretaría, pero sí estamos poniendo en tela de juicio el hecho de que ahora nosotros, las autoridades, se rigen por un organigrama circular que a lo mejor van a tener un ahorro en tiempo de comunicación, pero sobre todo un ahorro presupuestal. Miren, en la clásica, dentro del Poder Judicial, ¿no? Y miren ustedes la clásica en donde hay todo lo vertical y todo hacia abajo, y hay un número increíble de ponencias, pero que todos, de alguna manera, tienen que rendir cuentas
¿A quién? A todas las secretarías de administración, el órgano interno de control, etcétera, ¿no? Ahora, ¿cómo desarrollo yo una estructura orgánica? Hay muchas formas de desarrollarla, pero tendría yo que ver, lo más importante es tener a la mano mi organigrama, el actual, obviamente. Debo tener a la mano el manual de funciones, el que actualmente está. Debo saber el número de empleados con el que cuento. Debo de identificar mis niveles jerárquicos e identificar quiénes son mis candidatos a ocupar ciertos puestos dentro del organigrama y sobre todo establecer líneas de mando y de staff. Ahora sí que yo como científica no estoy muy a gusto, ni estoy muy convencida en manejar organigramas con líneas de mando y líneas de staff. Porque las líneas de staff, como vamos a ver en otras láminas, son líneas que de alguna manera regularmente son de apoyo. No son más que de asesoría, no son más que de un apoyo a nivel de ¿qué? De opiniones, de juicios de valor. Yo no estoy muy de acuerdo, pero muchas instituciones lo siguen manejando. Es que es mi asesor, es que es mi consejero, es que es irregularmente, muchachos, ¿quién más que el que está laborando en su puesto de trabajo es el que sabe en qué me puede apoyar? ¿Quién más que es el que sabe qué hace en su día a día, que el que está haciendo la tarea y me puede decir qué va mal o qué va bien? Pues obviamente los que están en el puesto. Y entonces para mí, a veces, se me hace ocioso, pero eso es a título personal, se me hace ocioso el estar manejando niveles de staff. Por lo tanto, yo debo tener esos documentos a la mano o debo tener mínimamente el análisis de puesto que ya hice y que ya presenté ante mis autoridades superiores. ¿Para qué? Para empezar a hacer mi organigrama de diferentes formas. Si estamos hablando de que voy a hacer un organigrama con autoridad de línea o llamada también jerárquica, es porque cada uno de los niveles va a ser poseedor de una autoridad, va a instrumentar órdenes directas a los subordinados y va a delegar directamente parte de su autoridad. Las líneas llenas, es decir, las que no son intermitentes, son verticales. Y regularmente voy a hacer un organigrama en donde yo señale las verticales cuando hay una autoridad directa sobre los demás y las horizontales en donde existen una especialización y correlación entre pares o entre trivias o entre, es decir, las verticales son para autoridad de órdenes, para instrucciones hacia abajo. Las horizontales señalan de qué manera voy a tener varios especialistas, varias personas especializadas o varias personas que entre pares regularmente van a tener la misma retribución, van a tener la misma equidad, van a tener el mismo nivel que les delegaron a nivel de autoridad. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Comentario? Sí, todo bien, doctora. ¿Todo bien? Bien. Por lo tanto, ahora vamos con las líneas de staff. Se llaman líneas discontinuas y se utilizan para representar varios tipos de relaciones especiales. Estamos hablando de aquellas personas que componen una institución, que son parte de la institución, pero que representan relaciones no subordinadas. Las relaciones con línea discontinua o staff indican la parte importante de una asesoría, la parte importante de un apoyo, la parte importante de alguien que ve, permítanme la analogía, ve los toros desde la barrera.
Y entonces, como ve los toros desde la barrera, puede ser más objetivo que las opiniones de los demás. Aunque yo ya di mi opinión al respecto, ¿eh? Pero bueno, muchas organizaciones, si no es que casi todas, hablan de los niveles de staff. Entonces, los staff pueden ser 1, 2, 3, es decir, ese recuadro que ven ustedes de staff, pueden estar 3 asesores, 4 asesores, 5 asesores, 20 asesores, 80 asesores. Y regularmente no deberían de ganar o de tener una retribución alta, y si es porque obviamente no van a tener una retribución más alta que el jefe comercial o el jefe de administración, ¿sí? No por el hecho de estar en línea discontinua, de estar abajito del director general, es porque va a ganar abajo del director general, aunque en muchas ocasiones en la vida diaria y en la realidad, pues sí ganan mucho, ¿no? Pero la verdad es que siendo realistas, ya siendo un poco objetivos y conscientes de que no hay mucho presupuesto en sus instituciones, pues obviamente, si quieren, a lo mejor, mi opinión, el staff, pues quizás a lo mejor si haga falta, sí, solo sí no tiene sueldo, ¿no? Pero esa es mi opinión personal y de acuerdo a la experiencia que tengo de ya ni hagan cuentas, ¿de acuerdo? Y entonces así hago mi organigrama. Entonces, puedo hacer un organigrama con estructura burocrática. Acuérdese, es impersonal, con muchos niveles. Voy a poner muchos niveles de gestión. Todos los niveles de arriba hacia abajo tienen poder y tienen una enfermedad que se llama manualitis. Perdónenme, ¿no? Pero cada cuadrito del organigrama tiene su manual. ¿Por qué? Porque hay muchísimos puestos de trabajo. Y entonces cada puesto, que aunque a veces son paralelos, que aunque a veces son repetitivos, tienen su manual y nada más cambian una oración, ¿no? Pero si quieren hacer un organigrama burocrático, tienen que hacerlo vertical, con autoridad y poder de arriba hacia abajo. Si quieren hacer una estructura orgánica matricial, ustedes van a tener que combinar dos estructuras. Las que se realizan con base a productos y proyectos y la que se realiza por funciones. Entonces, esta estructura matricial tiene la intención de combinarlos, o sea, combinar estas dos estructuras para beneficio de ambas áreas. Es decir, voy a combinar la estructura de las funciones normales de mi empresa, pero al mismo tiempo voy a sacar dentro de ese organigrama las funciones que se hacen con base a productos o proyectos. Es decir, el área de ventas o el área de servicios, en el caso de ustedes, tienen un área del servicio 1, servicio 2, servicio 3, o a lo mejor nada más proporcionan un servicio. Bueno, pues entonces yo voy a tener que manejar un pequeño organigrama de los servicios que proporciono y los voy a insertar a mi matriz, que mi matriz regularmente es un organigrama vertical, ¿sí? Con las funciones normales de cualquier empresa o de cualquier organización. Este tipo de estructura orgánica es benéfica, sobre todo cuando quiero identificar perfectamente de quién depende cada servicio en su caso y de quién depende cada producto en el caso de las empresas productivas. Tenemos la estructura orgánica en red. Este es un concepto relativamente nuevo, tiene algunas décadas, que abarca relaciones integradas, simultáneas e independientes entre dos o más instituciones que podrían ser proveedoras o distribuidoras de bienes y servicios e incluso puede ser una estructura entre asociaciones o gremios de ciudadanos. Esta estructura en red es una estructura que por lo menos a nivel gubernamental dio grandes resultados, por ejemplo, entre IMSS e ISSSTE, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora se hacen las compras consolidadas de fármacos. Ya nadie compra por distintos proveedores, ya nadie compra, cada quien tiene su licitación y no, si lo se licita a nivel general. Y esto se ha multiplicado en las empresas privadas. ¿Y por qué no multiplicarlas en sus asociaciones? Hacer una estructura orgánica en red significa compartir misión,
filosofía, visión de 2 o más dependencias, de 2 o más asociaciones, de 2 o más organizaciones, en donde van a compartir estrategias, van a compartir servicios, van a compartir procedimientos, van a compartir estrategias en finanzas, van a compartir qué, cuándo, dónde, cómo lo hago, y si te sirve, ahí está. Van a compartir aquello que significa una mejora continua en mi asociación, tomando como ejemplo las mejores prácticas de otra asociación, ¿no? Entonces, hago mi pequeña estructura orgánica, ¿sí? En donde voy a ver que si puedo hacer algo mejor de lo que hago, tomando en consideración lo de otra institución. La pregunta a lo mejor sería, ¿ahí a poco se puede? Sí, sí se puede. Sí se puede, con independencia de que yo tenga mi estructura orgánica interior. ¿Ok? Voy a tratar de hacer mi estructura orgánica en red para poder tener lo que hoy está muy de moda, para poder tener una colaboración con alguien más, que no nada más es cantar, ¿no? Sino aquí nada más es una colaboración con otra asociación que me permita, ¿sí?, visualizar lo que yo no he visualizado, a pesar de tener el mismo tipo de servicio. Organización con pirámide inversa. Aquí, ¿para qué les voy a platicar? Que esta es una intención que se hizo hace como 3 décadas en algunas organizaciones de Estados Unidos, en donde se decía, mira, aquí lo que importan son los operativos, no los que mandan. Aquí los que mandan son la gente de operación, son la gente que realmente produce bienes y servicios, son la gente que maneja realmente las tareas y que le dé el éxito a la empresa. Ahí metieron empowerment, ahí metieron reingeniería, ahí manejaron el outplacement, y perdónenme que les hable en inglés, pero la verdad que son conceptos muy amplios y que en algún momento estas empresas ocuparon. ¿Para qué? Para que la gente operativa fuera la que tuviera la última palabra antes de que la palabra la tuviera el orden estratégico y que regularmente es el director general. Es difícil de aplicar. Tenemos la estructura orgánica en equipos, que son equipos de varios empleados, que en varios departamentos, pero que esta estructura orgánica lo voy a diseñar solamente en ciertas temporadas. Son, orgánicamente hablando, son estructuras que solamente las ubico por una sola vez y luego las disuelvo. ¿Por qué? Porque cada miembro del equipo debe regresar a su departamento. ¿Para qué hago esta estructura orgánica en equipos? Solamente para las temporadas en donde todos deben estar implicados. ¿Por qué? Porque los necesito, porque yo necesito cubrir un servicio con todos, porque sé perfectamente que necesito la multidisciplinariedad para poder ocupar a estas personas que pueden cubrir algo que temporalmente van a solucionar un problema. Aquí tenemos algo que pues tampoco, bueno, no les queda a ustedes obviamente, pero sí es necesario que sepan, ¿no? Pues, obviamente cuando Nike nace, Nike es uno de los grandes ejemplos de organización virtual que existen en el mundo, ¿no? Nike no es una empresa, Nike no son oficinas, Nike, como ustedes saben, son organizaciones que de manera central significan una marca y un logotipo, y que todo lo que hacen lo contratan externamente a nivel internacional. ¿Por qué? Porque a nivel internacional tienen mejores resultados que si contratan o establecen fábricas o oficinas a nivel local, ¿no? Yo no dudo, lo dije hace rato, que alguna de nuestras organizaciones algún día tenga una organización virtual para la oferta de nuestros servicios. Pero pues no, obviamente estamos hablando de que somos muy específicos, ustedes son muy especiales y los grupos a los que cubren son muy especiales. Nada más es a nivel informativo. ¿Para qué les hablo de la organización por mujeres? Mary Kay fue la primera que impulsó una empresa de mujeres. Hoy en día se habla de equidad de género y por lo tanto
Han tenido que meter hombres, ¿no? A Mary Kay, pero es también a nivel informativo. Acuérdense de aquellos coches rosas que incluso se les daba a las personas que más comisionistas tenían y lo que más vendían. Pero bueno, es para que sea información de ustedes. Ahora, ¿qué tipo de estructura orgánica se presenta en tu lugar de trabajo? ¿A qué modelo se acerca más? Esta es una tarea que tendrán que desarrollar después de este curso. Tienen el análisis de datos, tienen la parte fundamental que es el catálogo de puestos, tienen todo, pero tienen que hacer un análisis completo de qué es lo que necesito, de qué manera puedo perfilar, de qué manera puedo diseñar competencias. Eso es una tarea que tenemos que hacer. Ahora bien, desde el punto de vista de todo lo que significó estos dos cursos, necesito decirle lo siguiente. A manera de resumen, fíjense bien, de resumen, voy a poner los puntos más importantes de estos dos cursos para que los tengamos bien presentes a la hora de hacer nuestra estructura, nuestro análisis de estructura organizacional. Y comenzamos. Para que yo pueda tener resultados óptimos dentro de los trabajos u oficios que mantenemos en nuestra organización, yo necesito primeramente saber qué es lo que tengo, qué es lo que puedo modificar o ajustar y de qué me voy a valer. Lo primero que debo hacer es analizar qué tengo. Pues que tengo 20 empleados, tengo 30, tengo 4 oficinistas administrativos, tengo 3 CEOs, etcétera. ¿Cómo los debo analizar? Pues primero para que yo pueda hacer más óptimo el dinero. Vamos a ser bien sinceros. Para que yo pueda hacer más óptimos los dineros que me lleguen a la organización, yo necesito hacer este estudio de la estructura. ¿Por qué? Porque voy a evitar todo lo que dijimos, paralelismos, voy a evitar pagar mucho más a lo mejor que el mercado laboral, voy a pagar lo justo, pero sobre todo voy a tener, acuérdense, una equidad sin brecha salarial. Entonces, debo hacer mi análisis de puestos y este análisis tiene sus momentos, ¿se acuerdan? El momento de poder analizar lo que yo tengo identificando a la organización. Tengo el momento en donde manejo una serie de diseños, de herramientas que me van a servir para saber qué es lo que hacen, cómo lo hacen y cuándo lo hacen. Además, debo hacer la aplicación en campo de mis cuestionarios y si no se dejan en campo, porque estamos a lo mejor ahorrando tiempo, acuérdense que las herramientas y los instrumentos los aplico a través del correo o a través del chat o a través de las redes o a través incluso de algunas herramientas que tiene Google, ¿no? Que es la herramienta para mandar cuestionarios a ciertas comunidades. Ya que tengo entonces todos estos ingredientes, lo que hago es dar resultados. Y los resultados me los van a dar ni más ni menos que las encuestas, los cuestionarios y todos los instrumentos que me van a decir si realmente lo que tengo yo en la estructura es lo que realmente hacen. Pero sobre todo, si de acuerdo a eso, tengo los perfiles idóneos con los sueldos idóneos. Entonces, estoy hablando de un análisis de puestos en principio que debo de mantener con un aquí y ahora y debo hacer una planeación estratégica a lo mejor para futuro en donde tenga que cambiar yo algo. Si no tengo absolutamente nada, es decir, que estoy trabajando a lo mejor con pocos empleados y que a lo mejor no he hecho mi análisis de puestos, aunque sea una institución pequeña, es la hora de hacerlo. ¿Por qué? Porque les aseguro, muchachos, les habla esta tercera o cuarta edad que les habla, de cuarta o quinta edad, que les va a servir de muchísimo para poder ahorrar presupuesto. Entonces, tengo mi análisis,
tengo obviamente la identificación, tengo obviamente mi estudio de campo, y ahora me voy a la segunda parte. ¿Qué tengo en una mano? Todo esto. ¿Ahora qué tengo o debo tener la otra? Pues debo de tener mi catálogo de opuestos. Y si no lo tengo, tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo. Y ese catálogo de puestos me va a decir todo lo que lo voy a alimentar de todo lo que ya hice en el estudio de campo y lo que hice en el estudio de gabinete, y lo voy a plasmar una de las partes en el catálogo. El catálogo también habla de esa equidad. Acuérdense, los dos elementos del catálogo: equidad de género y el estar disminuyendo la brecha salarial. ¿Por qué? Porque todos deberíamos de ganar lo mismo. Y que ya dije que en México todavía no se da eso. Entonces, el catálogo es la segunda parte que tengo que ejecutar. Y ya esa ejecución va a tener que ver con un documento que plasme, obviamente, si es oficio, si es empleo, si es dirección, si es área, qué parte del organigrama ocupa, ¿no? ¿Qué sueldo voy a percibir? ¿Qué sueldo se va a percibir? ¿Cuánto va a ganar bruto? ¿Cuánto va a recibir neto? Pero sobre todo vamos a hablar de la equidad. Y para ello voy a hablar de competencias, que si bien es cierto, ya dije, no es un tema nuevo, también es cierto que en México nos llega a 100 años luz y por lo tanto no lo hemos terminado de aplicar. Perdónenme, dijimos, hablamos de objetivos. El objetivo de este puesto de trabajo es que saque la nómina a la quincena. Ok, ese es mi objetivo, ¿no? Yo como capturista de nómina. Sí, pero a ver, ¿qué competencias debo de tener, no? Para ser capturista de la nómina. A lo mejor no nada más capturar, sino debo tener competencia en qué, en numerología, ¿no? A lo mejor competencia en qué, pues a lo mejor en saber de la ley del impuesto sobre la renta para calcular la nómina. A lo mejor no debo ser el más simpático ni el rey de las flores, ¿no? Ni el rey de la primavera para ser el capturista de todo lo que significa nómina, pero sí debe tener un trato amable para saber en cualquier momento dar el informe pertinente a mi superior. Entonces, este segundo momento de mi análisis de estructura organizacional lo conforma el catálogo. El catálogo mínimamente debe plasmar 3 tipos de competencias. ¿Se acuerdan? La básica, que es la que todos traemos. La transversal, que es la que podemos ir alimentando, es decir, es lo que yo quiero, por ejemplo, de un servicio al cliente. Que sea carismático, que por lo menos dé buenos días, que por lo menos nos dé una risita, una risa da más que 1000 palabras. Y tenemos las competencias técnicas, que se refieren directamente a algún tipo de manejo dentro de mi área de trabajo, ¿no? La técnica de un buen cuchillo, la técnica de una receta y cómo la aplico. ¿Se acuerdan del ejemplo? Pues bien, estos 2 elementos de los que hemos hablado, los tengo que hacer converger con una estructura orgánica que yo requiriera, que yo necesito. Necesitaríamos muchas horas de curso para estudiar y hacer cada una de sus estructuras de nuestros participantes. Sin embargo, este es un tipo de curso, son 2 cursos que inicialmente les dan luz con respecto a lo que se puede hacer y quizás a lo que se puede ajustar dentro de sus áreas de trabajo. Por mi parte, yo quisiera saber si hay alguna duda, si hay alguna pregunta, antes de que les dé mi mensaje final. Sí, doctora, en el chat preguntan, ¿existen catálogos de competencias? No como tal, cada institución sí hace su catálogo de competencias. Ahora sí que la literatura en términos mundiales también hablan en algún momento de competencias. Cada institución, me he encontrado en algunos gobiernos de la República que ya hicieron sus catálogos de competencias, sobre todo en el sector educativo. Ojo, sobre todo en todos los niveles de educación han hecho esto, porque si bien es cierto, hablamos de competencias laborales, también es cierto que lo principal, la primicia, la tuvo el sector educativo. Entonces sí hay catálogos
Pero catálogos laborales como tal, tendríamos que hacer un curso especial para hacer nuestro catálogo exclusivamente para sus asociaciones y de ahí ir bajando hacia los catálogos de cada uno de ustedes. Porque sí, tiene su chiste el hacer un catálogo de puestos, ¿no? Sobre todo porque se manejan muchísimas competencias. ¿Algo más? ¿O está claro lo que dije? Bien, pues entonces mi mensaje final. Ya no nos dio tiempo de ver una peliculita de 5 minutos, pero ustedes pueden encontrarlas en YouTube, que se llama Cómo diseñar un catálogo de trabajo, un catálogo de puestos, etcétera. Pero bueno, con independencia de eso, espero haberles servido como ustedes se merecen. Espero haber cubierto lo que ustedes requerían conocer. Espero que más adelante ustedes y yo nos volvamos a ver. Y si el gran arquitecto así lo quiere, nos volveremos a encontrar en el mismo lugar con la misma gente. Así es que, ¿algo más, autoridades? Sí, doctora, deme un momento para poder compartir mi pantalla. Ya la estamos viendo. Voy a compartir mi pantalla para hacer entrega simbólica del reconocimiento a Concepción Herrera Alcázar por haber impartido la actividad de capacitación análisis estructura organizacional. Firma la directora de programas asistenciales, la licenciada Arlet Ruiz Mendoza. Doctora, este reconocimiento se lo haremos llegar vía correo electrónico. Muchas gracias por la información que nos proporcionó. Muchas gracias a todos ustedes y como siempre quedo a la orden y si nos dan todos licencia, pues estaremos próximamente. Muchas gracias, licenciada Fer, muchas gracias. Licenciada Alex, y estoy para servir.